¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los aspectos básicos que debemos conocer de las telas. Nosotros, para poder trabajar, primero debemos reconocer las telas. Como vimos en la clase anterior, las telas se clasifican en tejido plano y tejido de punto. Recuerdan sus características. Los tejidos planos son aquellos que no tienen ningún tipo de rebote. Los tejidos de punto son aquellos que sí tienen estiramiento. A partir de ahora vamos a estar en contacto con las telas y vamos a convertir y transformar esas telas en algo usable, ya sea para el cuerpo, para vestir una pieza o para realizar algún objeto o revestir algún objeto. Todo va a depender de cómo nosotros, la elección cortemos la tela, cómo ubiquemos los moldes sobre las telas y qué elección hagamos a la hora que tengamos que realizar algo según nuestra necesidad. Como todos sabemos, todas las telas vienen en rollos o en piezas. Lo que nosotros vemos acá es un rollo de la manera en que nosotros compramos en el comercio, ¿sí? Este rollo, esta pieza de tela, a la hora de abrirse, de deslizarse, nosotros nos vamos a encontrar con el largo de nuestra tela. Las telas tienen partes y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Saber que las telas tienen parte, identificarlas. Nosotros compramos las telas, vamos a comprar el largo. El largo es la cantidad que nosotros compramos cuando compramos 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eso tiene el nombre de largo del textil. Cuando nosotros abrimos la tela, nos vamos a encontrar con que la tela de un extremo al otro tiene un ancho. Entonces, acá, desde un extremo hasta el otro, nos vamos a encontrar con el ancho del textil. A la hora de deslizarse y de abrirse el largo de la tela, nosotros nos vamos a encontrar con una parte que va en sus bordes, en ambos bordes, que es una pieza que es más gruesa y que es más ajustada. Esa parte de nuestras telas se llama orillo. ¿Para qué sirve el orillo? Para contener y sostener los extremos. Así la tela no deshilacha, no desarma el tejido. Van a observar que esta parte es más gruesa y que tiene algunos orificios. En algunas telas van a encontrar que tienen dibujos detallando los colores de la paleta de colores que son usadas dentro del estampado. Si no, van a poder ver de esta manera donde los hilos están primero contenidos y después se aflojan. Los textiles, también debemos saber que tienen un derecho, que es el frente de la tela, donde nosotros podemos ver que se ven con mayor claridad los colores y los estampados, los dibujos. Y en el revés vamos a notar que las telas son menos definidos los dibujos y los colores. Es fundamental que sepamos, que conozcamos todas esas partes a la hora de tener que empezar a comprar y trabajar. De eso va a depender cómo nosotros vamos a trabajar y qué elecciones de textiles vamos a hacer. Reconociendo las partes de las telas, también tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizarlas y de comenzar a utilizar los moldes, que los moldes también tienen una ubicación y las telas también se deben cortar de una manera apropiada. Todo va a depender del diseño, todo va a depender de lo que tengamos que realizar. Nosotros en las telas vimos que tenemos un orillo que va a lo largo del textil, de la tela, y tenemos el ancho de la tela. Hasta el momento vimos esa parte de nuestra tela. Ahora lo que vamos a ver es que la tela también tiene un hilo
Las personas que ya pudieron ver o estar en contacto con alguna revista de moldes o con algún trabajo de moldería, van a ver que los moldes vienen informados con determinadas indicaciones. Y una de las indicaciones son el hilo de la tela. El hilo de la tela siempre se va a medir y se va a tomar en paralelo, de forma vertical y en paralelo al orillo. Esta va a ser el hilo de nuestra tela. A la hora de ubicar un molde, esta es la posición que va a tener que tener nuestro molde. Cuando la indicación puede ser que diga a contrahilo, el contrahilo siempre va a ser todo lo contrario de lo que es el hilo. O sea, de manera horizontal, atravesando el hilo de un orillo hacia el otro. Ahí estaríamos hablando del contrahilo de la tela. También podemos cortar las telas al bies. Habrán escuchado que algunas prendas, sobre todo en las prendas de fiesta, para que las prendas tengan una caída más lánguida, se utiliza mucho más. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desde el orillo hacia nuestro centro de manera diagonal a 45 grados vamos a poder lograr el corte al bies. ¿Cómo va a ser la ubicación de nuestros moldes? A la hora de ubicar los moldes, nuestro hilo, que nuestro molde viene informado, va a poder ser ubicado de esta manera al hilo. De esta manera, porque viene ubicado, viene informado a contrahilo, atravesando la prenda, lo vamos a poder ubicar de esta manera. Esta va a ser la posición que le vamos a dar a los moldes sobre la tela. Para lograr un corte al bies, lo que vamos a tener en cuenta es, nosotros tenemos un orillo y tenemos el hilo. Vamos a llevar a 45 grados la línea de corte para ubicar de manera diagonal, a 45 grados de manera diagonal, para posicionar el molde sobre ella, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a ubicar el molde sobre el textil para lograr un corte al bies. Tenemos los tres cortes: al hilo, a contrahilo y al bies. Parece muy difícil lo que es llevar un corte al bies, pero no es tan difícil de lograrlo como esto de llevarlo a 45 grados. Cuando nosotros hablamos de llevarlo a 45 grados, miren qué fácil es llevarlo. Nosotros tenemos que tomar, primero la tela tiene que estar bien estirada, ¿sí? Y llevar su hilo por los orillos correctamente. De esta manera, tomando una punta del textil y viniendo de esta manera, estamos llevando el textil a 45 grados. La posición de nuestro molde, que nosotros en este caso lo colocaríamos de esta manera, la vamos a colocar de esta forma, sobre la línea de doblez, ¿sí? Para mayor aprovechamiento de la tela, seguramente vamos a corrernos más arriba porque el molde va a ser más grande. De esa manera vamos a tener que colocar las telas para poder lograrlo. ¿Qué es lo que se logra con esto? Cuando nosotros colocamos las telas al bies, vamos a ver que el textil, que es plano y no tiene estiramiento, sí se genera un estiramiento, ¿sí? Esto es lo que provoca y genera en el corte de la tela, lo que les decía al principio, que toda tela va a depender de cómo pongamos los moldes sobre ella, va a depender el efecto que vamos a lograr. En este corte al bies vamos a lograr que la espalda, sobre todo en las faldas los vamos a usar, en los vestidos de fiesta, es ahí donde las vamos a utilizar y vamos a lograr esos efectos. Cuando cortamos al hilo, ¿qué es lo que genera el corte al hilo? Una mayor prolijidad.
¿Dónde podemos encontrarlos? Los vamos a encontrar en las camisas de hombre, que están prolijamente la caída de la tela en el cuerpo de la persona y la prenda queda más rígida. También para que más o menos se trasladen un poco, los cortes a contrahilo. ¿Cuándo los generamos? En las camisas de hombre, sobre todo en los accesorios. Cuando vieron que atrás en las espaldas tienen un recorte que se llama canesú, y los cuadros, a veces cuando tenemos prendas en cuadros o en rayas, siempre se cruza, entonces se ve de manera que va en otra posición. Es ahí donde nosotros podemos observar que la prenda fue cortada a contrahilo, o cuando ven en las camisas, sobre todo de hombres, a cuadros o a rayas, o según el diseño que se ponga, que en los bolsillos se colocan las telas de manera contraria a lo que va el dibujo. Esa es otra cosa que les voy a pedir que observen en las camisas de ustedes, en las prendas que van, a medida que van conociendo cómo responde el textil y de qué manera se cortan. Ahí ustedes van a ir observando cuando en las prendas que tienen en casa o en las prendas que ven en la calle o en los comercios, cuando abra todo, ahora no, cómo son los cortes de las telas. También debemos tener en cuenta que nosotros a la hora de trabajar con los textiles nos vamos a encontrar con cuadros, con rayas, con lunares no tan alineados, no solamente en el hilo, sino en el contrahilo, y con flores. Según la posición que nosotros ubiquemos los textiles, al hilo o a contrahilo, vamos a lograr el efecto y vamos a poder jugar un poco con nuestros conocimientos de diseño y poder comenzar a usar nuestra creatividad. Bueno, creo que hay bastante información con respecto a cómo a todo lo que nosotros debemos reconocer con los textiles. En la clase anterior hablamos de tejido plano, de tejido de punto. Hoy hablamos de sus telas, de las partes, de cómo debemos posicionar, colocar, ubicar los moldes sobre ellas a la hora del corte. Con qué tipo de textiles nos vamos a encontrar, con rayas, con estampas, cuáles son sus partes. Lo que les voy a pedir, chicas, es que vayan tomando nota de los dibujos y vayan armando su carpeta de manera ordenada, prolijamente. Si alguien necesita que le mande un poquito más de material o alguna guía, pídanmelo por privado o por el grupo. No hay problema que lo pidan por el grupo. Seguramente que la duda o la necesidad de una de ustedes les va a servir a otra. Así que no tengan dudas en pedirlo. Lo que sí les voy a pedir es que vayan armando su carpeta para tener información, para que cuando volvamos al aula podamos explayarnos un poco más y poder ver más, entrar más en conocimiento. Aparte de este material, les voy a mandar material de otros tutoriales para que vayan informándose más profundamente, que a ustedes seguramente les va a ser de gran utilidad.